¿Cómo estás, Ale? Buen día, tanto tiempo. Buen, buen día, tanto tiempo. Sí, ¿Cómo andan ustedes? todos bien, todos bien. Bueno, ¿cómo estás mirando este conflicto allá en Oriente Medio y qué repercusión le estás viendo que obviamente lo tiene al presidente Milei visitando, ¿no? Israel hace poco y tomando partido, ¿no? Claramente que involucrando a la República Argentina en el conflicto de alguna forma. Mira, ¿vos te acordás cuando la primera invasión a Irak de George Bush padre, cuando vimos por primera vez, al menos en mi caso, una guerra desatada a partir de las imágenes televisivas que nos enviaban y que consumíamos nosotros? Y lo mismo después con George Bush hijo, presidente de Estados Unidos, en la segunda invasión a Irak, cuando la excusa eran las armas de destrucción masiva que tenía en ese momento Saddam Hussein, y que eso motivaba lo que en ese momento le llamaban los ataques o la guerra preventiva. Ujú. También visto todo por televisión. Mira, en esa época se acuñó, a partir de eso, una frase que siempre es repetida, que la primer víctima en toda guerra es la verdad. Y eso nos remite precisamente a que de dónde te informes es como las cosas son, de dónde te informes es como las cosas van, de dónde te informás es cómo tenés idea del contexto general de lo que está pasando, pero fuente de información obviamente está en este momento súper controlada. Nosotros abrevamos en nuestro medio local, en la corporación mediática fundamentalmente de nuestro país, abreva en las fuentes, obviamente, que nacen de la inteligencia israelí en colaboración con la inteligencia británica y norteamericana. Ujú. Sin embargo, precisamente dado a la magia de todo el sistema de interconexión mundial que hay a través de las distintas plataformas televisivas o redes sociales de alcance internacional, Ujú. cuando vos ves las noticias provenientes o bien de fuentes iraníes o bien no de fuentes iraníes, sino de fuentes propias que algunas redes, de algunas plataformas televisivas tienen, que las podés ver en YouTube, y estas muchas son de carácter de origen mexicano, de origen español, de origen asiático. En este momento estaba viendo sobre la plataforma de un periodista español, de una red española, Sí. noticias provenientes de Indonesia. Indonesia es el país con mayor cantidad de millones de musulmanes que existe hoy en el mundo. Ajá. Y bueno, las verdades también son relativas, pero también muestran la otra cara de la moneda. Entonces, el análisis que uno puede hacer desde acá está muy, desgraciadamente, influenciado, por no decir filtrada, la verdad de la situación, e inficionada, no, obviamente, de una postura política que aparentemente dominan los medios occidentales. Claro, sí. Vos sabés En que, este mo- Alejandro, en esto agrego, ¿no? Que hasta hace unas horas un medio argentino ponía "siga la guerra en vivo" y ponía imágenes de la televisión israelí. Yo decía, bueno, si vamos a seguir la guerra en vivo, pongamos el cielo de Israel y pongamos también el cielo de Irán, ¿no? Porque si no, estamos mostrando solamente una parte, ¿no? Mira, por parte del gobierno y de las Fuerzas Armadas iraníes, ellos no tuvieron empacho en admitir y demostrar, cuando esto se inició, hoy es miércoles, jueves de la semana pasada, con el ataque llamado preventivo que hacía contra las instalaciones de enriquecimiento de uranio y de desarrollo nuclear iraní. Las imágenes que mostraban la propia Guardia Nacional de Irán. Ujú. Después, a los 2 días, se vieron las ceremonias fúnebres de la cantidad, digamos, de muertos que dio el primer ataque. En cambio, del lado israelí, vos tenés que entrar en alguna de estas plataformas para ver realmente
algo que sigue ya, al final tuvieron que admitir que sí, que está pasando, por lo menos te diría desde el sábado, domingo, ahora, hasta ahora, y sigue, como el sistema de 3 capas de defensa antimisilística que tienen, son 3 capas, la más alejada de la tierra, la más externa, una media y otra mucho más cercana, porque los distintos escudos van haciendo efectos sobre los misiles o drones iraníes según donde vayan impactando. Bueno, ese famoso escudo de hierro ha sido penetrado. Es la primera vez que esto ocurre en cualquier conflicto que ha tenido Israel, porque, por decirle en términos criollos, los cohetazos que recibía hace 2, 3, 5 años o más provenientes de países limítrofes eran misiles de corto alcance, misiles de a lo sumo 50, 80 o 100 kilómetros de alcance. En cambio, el sistema misilístico hipersónico con que hoy se está manejando Irán, tecnología que, digamos de paso, no la desarrolló Irán, sino que la desarrolló y la utiliza Rusia, son misiles primero de largo alcance en kilometraje, misiles de 700, 800 o 1000 kilómetros de alcance, pero digamos promedio 700, 800, pero que la trayectoria que hacen subiendo arriba casi a nivel de estratosfera y después recién bajando y cruzando y dispersando y no concentrando todo en las principales ciudades, Tel Aviv, Haifa, etcétera, sino barriendo el espectro también de pequeñas ciudades a todo lo largo del territorio de Israel, está provocando algo que, vuelvo a repetir, antes no se había visto nunca. Se parecía ser que los sistemas de escudos, tienen distintos nombres, las que hacen las 3 capas de defensa de Israel, eran imbatibles, eran, o si penetraba el 10% o menos, el 5%. Bueno, en este momento las imágenes que realmente ahí llegan son otro escenario. Creo que ese otro escenario de lo que está pasando en territorio israelí es lo que lleva a Trump a tratar de, al estilo de él, ¿no? Hacer máxima la apuesta, hablando de directamente la destrucción de Irán y concretamente matar al jefe de Estado iraní, que es el Ayatollah Khomeini, porque Estados Unidos está obligado en esta situación a tener que al menos hacer ese tipo de declaración para ver si eso contribuye a parar la ofensiva de un lado y entonces después negociar parar la ofensiva desde el otro lado. Porque en realidad la imagen que se está transmitiendo es como que Israel tiene una supremacía militar sobre Irán y lo que ha pasado ayer es que el gobierno de la Revolución Islámica ha notificado que con los misiles hipersónicos, estoy leyendo un informe, ¿no?, de la prensa europea, han tomado el control del cielo israelí, ¿no? Por eso, como está muy bien la perspectiva que nos das, porque la aparición de Trump tiene que ver con esto. Israel, yo creo que sí. Claro, Israel sin el apoyo de los Estados Unidos va a quedar expuesto a una derrota militar muy fuerte, ¿no? Claro, y sus supuestos aliados europeos, por decir Francia, quizá Alemania, el Reino Unido, obviamente, están ahí, mirando a ver cómo pasa la cosa, cómo continúa o cómo puede militarmente desde el punto de vista bélico terminar esta cuestión, pero mientras tanto no quieren meter las manos en la masa porque saben también que están a punto de distancia también de disparo de cualquiera de esos misiles. Bueno, te hago una sola pregunta más, porque me quedo sin tiempo, Ale, te súper agradezco. La Argentina, aquí, ¿no? Para el ciudadano común, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué nivel de involucramiento o en qué nivel nos ha puesto Javier Milei con esta visita a Israel, sus declaraciones?
esto de que quiere traer veteranos de guerra de Israel a radicarse en la Argentina y todo esto. ¿En qué situación pone a la República Argentina en este conflicto en Oriente Medio? Yo no quisiera creer que cuando el innombrable, allá por el año 91-92, que Sí. presidía nuestro país, el turco, hizo lo mismo mandando simbólicamente fragatas, etcétera, etcétera, para involucrarse en la guerra que había desatado el George Bush padre, hablo de principios de la década del 90, Sí. y después sufrimos en nuestra propia ciudad capital del país 2 brutos atentados que todavía los medios internacionales y bueno cierran el círculo de que detrás de eso estaban estrategas militares iraníes. Sí. Hablo de la voladura de la primero la voladura de la embajada israelí en Argentina Y después de la Mutual. y al año, 2 años después, la Mutual AMIA. Como esa experiencia uno la tiene, la gente, el que más con leche, una vaca y llora, Sí. no recuerda eso. Creo que esto es otra situación, otro marco internacional totalmente distinto al que había a principios de los 90, estamos hablando de más de 30 años a esta altura, y la situación esta lleva un nivel de complejidad mucho más grande, precisamente porque ni la propia inteligencia israelí pudo prever la capacidad de respuesta militar de Irán. He visto yo ayer imágenes que a veces también uno duda, bueno, estoy viendo del lado de la otra campana, pero también serán o no reales. Bueno, ayer mostraban el edificio de la central de inteligencia israelí en Tel Aviv, de la Mossad, Sí. prácticamente totalmente destruido. Sí, le metieron Lo mismo que el aeropuerto principal de ellos, que es Ben Gurión, y lo mismo que el principal puerto de importación y exportación de la que vive Israel, es Haifa, de la misma manera, no te digo plena destrucción, pero daños realmente de una magnitud importantísima. Si eso es así, si eso realmente está pasando, es comprensible, entre comillas comprensible, la actitud de Donald Trump de salir a decir al estilo de él las barbaridades de amenazas que hace, Sí. porque de alguna manera el enclave de ellos no puede desaparecer. El enclave de ellos es el que está pasando hoy, un momento de dudas y tensiones que también tensiona hacia adentro a la propia población israelí, que ve que su territorio no estaba tan exento ni a ese nivel tecnológico de defensa, lo habían penetrado totalmente, y bueno, vaya a saber esto hasta dónde continúa, pero ya se han expresado también del otro lado, tanto Xi Jinping por China como Putin por Rusia, tratando de dar un parate a todo esto, pero la forma en que califican el inicio de la agresión israelí el jueves de la semana pasada, está claro que están tomando una posición cada vez más dura, porque también es cierto que Irán era estratégicamente aliado en su momento más de Putin y en este momento más de China, de donde recibe el desarrollo tecnológico que hoy nos asombra que tengan, porque mucho ha desarrollado obviamente la industria armamentística iraní, pero hay cuestiones propias de que cuando tus misiles lanzados de distintos puntos de Irán, porque Irán no tiene concentrado todo alrededor de su capital, al contrario, estratégicamente hay 100 puntos de referencia en Irán desde donde salen los misiles. Vos te das cuenta que la cuestión está complicada, que Pakistán, que tiene armamento nuclear, ya le advirtió a Israel que si llegara a pensar en utilizar armamento de ojivas nucleares, ellos iban a responder, hablo de Pakistán, de la misma manera, fundamentalmente porque la población musulmana pakistaní, al igual que los musulmanes en Irán, son de las ramas musulmanes de los chiitas, y entre ellos ¿cómo te puedo decir? La relación cultural histórica viene de siglos, de diares, y otros países también están ya en alerta. Aparte, Israel está siendo atacado con misiles también, otra vez desde Yemen, desde el sur de la península arábiga, y a mí me parece que
que cuando Siria se desmembró, cuando derrocaron a Faisal al-Assad, y Siria se desmembró y hay un mosaico de naciones que tienen bases ahí, también ahí tiene bases, no sé si Irán propiamente, pero sí aliados de Irán tienen bases. Por lo tanto, la cosa se vuelve cada vez más difícil de ver, de componer cuál es la punta del hilo que hay que tomar para desactivar por lo menos en un alto el fuego y poner un marco de tregua para conversación. Está claro. Si no, muy difícil imaginar cómo sigue esto. Claro. Bueno, Ale, gracias por la perspectiva, muy interesante, y seguimos en contacto. Seguro que te volvemos a molestar para conversar sobre estos temas. Te agradezco enormemente. Un fuerte abrazo. Bueno, un A abrazo. la distancia. Bueno, ahí estaba Alejandro Quintana, que es analista de temas internacionales.